Bienvenidos a esta sesión de clase. Hoy vamos a estar conversando sobre la planeación y la implementación de las políticas públicas. La clase pasada precisamente estábamos conversando sobre algunos de los primeros elementos asociados a este momento en el ciclo de políticas públicas, particularmente al momento de la implementación. Y vamos a hablar un poco más sobre eso. Vamos a arrancar revisando algunas definiciones de ese proceso de implementación, revisando sobre todo un ejemplo de lo que sería un problema y un análisis de implementación de políticas públicas y reivindicando un poco ese momento como un momento relevante, no solamente para el diseño, que es un poco lo que vamos a hacer al final de la sesión, sino también para el análisis de política pública. En el segundo momento vamos a revisar digamos, la metodología más común y más usada en el abordaje de planeación de políticas públicas y que pues claramente tiene mucho que ver con este momento, que es el marco lógico. Y finalmente vamos a revisar las herramientas de gobierno como propuesta de entendimiento de las políticas públicas y como una posibilidad obviamente también de análisis de su implementación. Entonces, vamos a decir que la implementación de las políticas públicas se puede entender, nos dice en este caso Ordóñez Matamoros, citando a Manny Tuning, que es la fase de una política pública durante la cual se generan actos y efectos a partir de un marco normativo de intenciones, de textos o de discursos. Es decir, lo que hemos conversado varias veces en clase es el momento en el cual la política pública se vuelve una realidad física y tangible para las personas, cuando las medidas que va a implementar, las acciones, los programas, los proyectos, se vuelven una realidad en la vida cotidiana de las personas, en la resolución efectiva de los problemas públicos, es cuando la población objetivo empieza a sentir un poco los efectos directos de la política como un instrumento y una herramienta de cambiar la realidad. Y por tanto, pues la implementación es un momento clave en el proceso de política pública. Roth nos plantea que en ese momento, en el momento preciso de implementación, la política que hasta ese momento había sido simplemente un asunto de discursos y de palabras, un texto construido, unas conversaciones, unas expectativas planteadas, se transforma en hechos concretos, en realidad palpable. Y esa transformación, ese paso de un asunto puramente discursivo y textual a la realidad es fundamental para la agenda de política pública. Primero, porque ya hemos dicho en muchas ocasiones que ese cambio es precisamente el momento en el cual uno puede empezar a identificar claramente o a diferenciar la política pública de otras decisiones públicas y de otras conversaciones públicas. Pero segundo, porque es el momento en el cual muchas de las suposiciones, de las hipótesis, de los diseños, de las conversaciones que se dieron en los momentos previos de política pública, pues se van un poco a poner a prueba. Entonces, claramente, este momento de implementación se vuelve fundamental para el análisis de política pública y el entendimiento de la manera como se mueven en la realidad. Ahora, hay dos formas tradicionales en las cuales la literatura ha diferenciado los modelos de implementación de las políticas públicas. El primero de esos es el modelo top-down, que es una concepción clásica de implementación, en donde la administración pública se entiende como el actor principal, como quien ejecuta las decisiones públicas para resolver problemas públicos. Y digamos que normalmente se les ha criticado a ese modelo de aproximación, pues que es bastante rígido y que plantea poco margen de maniobra para adaptarse a cambios de contexto y en particular a las interacciones que se puedan generar con quienes terminan siendo objeto de la política pública, en el caso de que sean unas comunidades particulares, unas poblaciones, unos ciudadanos que van a recibir los efectos de esa implementación que llegan desde arriba, como plantea un poco el nombre del modelo. El segundo modelo es un modelo bottom-up, en donde pues obviamente se plantea como una crítica al modelo top-down y que plantea que la política se implementa como una que va a resolver problemas desde el punto más cercano a la situación problemática, en donde hay una retroalimentación, una participación mucho más sustancial asociada a quienes son objeto o quienes serán objeto de política pública. Pretende entonces entender mejor los comportamientos problemáticos de los grupos concernidos e intervenir para modificarlos teniéndolos mucho más en cuenta de lo que lo haría un modelo top-down. Ahora, digamos que esta conversación la planteamos porque también en el momento de la implementación de políticas públicas uno puede identificar problemas de política pública y muchas inconveniencias y muchas dificultades para lograr los objetivos de las políticas públicas ocurren durante el momento de la implementación. De cara a eso, digamos que hay varios asuntos para tener en cuenta. El primero es que
digamos, los elementos planeados en el proceso de política pública se suelen encontrar con dificultades y complejidades del mundo real. Planear tiene una gran dificultad y es poder identificar lo que no está en la fotografía del momento, es decir, poder hacer una prospectiva sobre cuál va a ser la manera en la que los actores se van a mover, cuál va a ser las limitaciones y las dificultades con las que se va a encontrar la implementación de la política pública o simplemente asuntos que se salen completamente del control y de las consideraciones de alguien que esté haciendo la planeación. Y esto es algo que la literatura ha planteado como implementation gap, una brecha entre lo teórico y lo práctico. Y pues los retos que inevitablemente enfrenta una política pública que una vez inicia su implementación y que ha sido objeto de mucha atención de la disciplina de análisis de política pública porque precisamente en esa brecha es en donde se terminan configurando muchas de las razones por las cuales una política pública o no logra su objetivo general o tiene muchísimas dificultades para acercarse a ese resultado. ¿Qué tipo de elementos aparecen ahí? Pues limitaciones presupuestales, entornos sociales cambiantes, la falta de voluntad de los actores públicos o privados o incluso errores de proceso previo puestos de manifiesto por la realidad. Suelen ser, digamos, ejemplos comunes de problemas de implementación y, de nuevo, objeto de estudio del análisis de política pública en el entendimiento de por qué una política pública no logra su objetivo o tiene dificultades sustanciales para hacerlo y digamos, poniendo el énfasis o poniendo un poco el lente sobre ese momento de la implementación específicamente. Entonces, revisemos un caso, o digamos una posibilidad de entender un problema de implementación de política pública. Esto sería como concentrarse en uno de los elementos, digamos en uno de los asuntos que se pueden volver en problemáticos asociados a políticas públicas y es la coordinación. Vamos a decir entonces que la coordinación en el momento de la implementación es un proceso que permite, en el marco de la implementación de la política pública, generar espacios de diálogo entre actores, donde se establecen directrices claras sobre los procesos y se instauran objetivos en el marco de la implementación de las acciones públicas. Es básicamente el momento en el cual y los espacios y escenarios y los procedimientos por medio de los cuales quienes hacen parte de la implementación, quienes son relevantes para la implementación de la política pública, se coordinan entre ellos para conseguir los resultados que fueron planeados por la política pública o para evitar que se presenten dificultades. En este sentido, pues la coordinación es claramente un esfuerzo político, aunque obviamente pues echa mano de ciertas disposiciones de jerarquía gubernamental establecidos o por la misma política o por el entramado de la administración pública. Al final de cuentas, pues es la voluntad y la posibilidad de coordinar los objetivos de los actores lo que permite que la coordinación ocurra directamente. Y cara eso, el profe Slava en El juego de las políticas públicas en 2011 nos decía que las políticas públicas necesitan inevitablemente la coordinación. Piensen que hemos conversado de algunos problemas, particularmente los problemas más complejos de política pública suelen depender y necesitar de la de la intervención de muchos actores. Abordar una agenda de superación de la pobreza en un municipio como Medellín o incluso una agenda de gestión de la seguridad o de acompañamiento de los procesos de cultura ciudadana o de reducción de las emisiones contaminantes que afectan la calidad del aire. Todos estos problemas requieren que más de una dependencia municipal, que más de una organización, que más de una institución pública participe y participe en la posibilidad efectiva de conseguir los objetivos que llevarían a la gestión de esos problemas públicos. Perdón. Y entonces, en ese sentido, pues la posibilidad que exista de que todos esos personajes se junten, que alineen sus expectativas, que alineen sus objetivos y trabajen por objetivos comunes, resulta fundamental para que se logren pues las metas establecidas por la política pública. Entonces, esto también nos plantea una reivindicación que también nos está planteando aquí el profesor Slava de la dimensión política como el factor explicativo central en las cuestiones de coordinación y de interdependencia entre actores e instituciones y de una manera plantear esa preocupación por la economía política que acompaña las decisiones de política pública. En ese sentido también Leiva y Mejía, en un texto que creo que está como complementario en la sesión de esta semana, nos plantean que en un entorno de implementación abierto surgen también múltiples visiones divergentes, tanto del problema como los medios para resolverlo. Esto lo conversamos un poco cuando hablamos sobre instrumentos y herramientas de investigación y también la semana pasada o antepasada, dependiendo de quién esté viendo esto, de el análisis de actores y es como al empezar a conversar con los diferentes personajes que acompañan una agenda de política pública empezamos a ver que tienen formas diferentes en las cuales entienden el problema público, lo explican, las causalidades que le asocian o incluso las formas y los modos que
creen o pretenden que es la mejor manera de resolverlos. Entonces, esa fotografía, esa diversidad, esa fotografía de la diversidad de los actores, de sus intereses y de sus formas de entender el problema público, pues plantean, digamos, también ese reto de lograr que se coordinen entre ellos y que efectivamente logren alinearse de cara pues a esos objetivos. Y entonces, pensando en esto, Slava nos dice que pues hay ciertos elementos fundamentales o constitutivos en un abordaje o un análisis de lo que él diría pues desde el enfoque institucional para la coordinación de políticas públicas y plantea 4 que son fundamentales. El primero, los sistemas de toma de decisión y las disputas que surgen entre los actores, es decir, la manera como cada uno de ellos pues tiene definido o establecido que toma sus decisiones colectivas y la posibilidad tanto interna o externa de que aparezcan disputas por esas decisiones. El segundo, los periodos de tiempo de las decisiones o acciones y la posibilidad de hacerlo de forma sucesiva. Es decir, por ejemplo, si es una organización social, pues cada cuánto se reúne y cuando se reúne qué tipo de decisiones toma y cada cuánto toma decisiones relevantes y cuál sería la posibilidad si es necesario que se siente varias veces de que lo hiciera. Tercero, la definición del conjunto de prioridades o los ejercicios de focalización. Esto es, pues, qué tan sencillo es para esa organización o para todos los involucrados poder definir qué es más importante que qué y hacia dónde podrían enfocarse la mayoría de los esfuerzos. Y cuarto, la influencia de la política, en este caso entendida como politics, como el ejercicio y la discusión alrededor de la gestión y de la distribución del poder en el proceso de política pública, es decir, quiénes participan en él, cuáles son las razones por las que lo hacen, quién tiene más influencia que quién para tomar decisiones, etc. Esos 4 elementos serían entonces fundamentales en ese análisis institucional de la coordinación que estaría planteando Slava. Y en ese sentido, pues la coordinación nos plantea otros más asuntos para tener presentes. El primero es entender problemas de coordinación como escenarios en los cuales hay inestabilidad en las reglas, discontinuidad de los actores involucrados, incertidumbre en los acuerdos. La inestabilidad en las reglas se plantea alrededor de si es difícil definir cuáles van a ser las formas en las cuales se resuelven las disputas y cuáles van a ser las formas en las cuales se distribuyen y definen los recursos. La discontinuidad de los actores involucrados se está refiriendo a quiénes son los personajes pues, más relevantes para esa conversación y digamos la dificultad en ciertos escenarios de que esos personajes puedan mantenerse en esos escenarios. Y finalmente la incertidumbre de los acuerdos, es decir, el hecho de que lo que se converse en los escenarios participativos, lo que se converse en un escenario en el cual se está intentando llegar a una visión compartida sobre lo que debería pasar en la implementación, pues se mantenga en el tiempo, que una crítica o una propuesta de ajuste o algo que no se acuerda en el momento de la implementación efectivamente se lleve a la realidad. Ahora, esto también quiere plantear pues, que estos problemas de implementación entendidos en temas de coordinación se operativizan en escenarios donde normalmente colisionan intereses, recursos e ideas diferentes. Las organizaciones, los grupos, las personas que participan de la implementación, que acompañan la implementación de una política pública, pues están definiendo también sus intereses tanto personales como grupales, tienen recursos con los cuales los implementan y entienden los problemas de formas diferentes. Esto es algo que también conversamos de forma sustancial cuando conversamos sobre análisis de actores, entonces pues creo que queda bastante claro sobre esa preocupación. Ahora, tampoco es extraño que en esa dinámica social los actores pues se produzcan conflictos y discusiones sobre las prioridades públicas y gubernamentales, es decir, sobre la agenda pública. Y finalmente, pues la manera en la cual los problemas públicos deberían abordarse y cuál es la forma que cada uno de esos actores reivindica y plantea debería ser la que se utilice. Eso aquí creo que es la diapositiva. Entonces, teniendo todo esto presente, pues la coordinación desde el enfoque institucional, pues entendería a los participantes como iguales, se considerarían interdependientes y no tendrían necesariamente autoridad una sobre otra. Esta es una visión bastante pluralista sobre la manera como se relacionarían los personajes. Y de cara a eso, pues la coordinación desde ese enfoque institucional pues plantearía como solución a esos problemas que estaría planteando, que estaría identificando en los términos de la coordinación de la implementación, la construcción de reglas claras y comunes, particularmente asociadas a la participación, es decir, quiénes participan, dónde lo hacen, cómo lo hacen, cuáles son los compromisos a los que se llegan, la obligatoriedad de esos compromisos a los que se llegan, el margen de maniobra que cada participante tiene para proponer ajustes a la implementación de política pública, etc. Segundo, la suma de voluntades políticas. Ahorita les hablaba que los problemas de coordinación suelen ser, en la mayoría de las ocasiones, simplemente colisiones entre diferentes intereses divergentes
intereses, y en muchos escenarios intereses que van asociados a la dificultad de coordinar la voluntad política de todos los involucrados para abordar ese problema. ¿Y eso entonces qué quiere decir? Eso quiere decir que si, por ejemplo, yo tengo una política pública que está intentando abordar, mmm, no sé, los asuntos asociados a la empleabilidad de los jóvenes y estoy teniendo dificultades para lograr que sobre esa política pública también participe la empresa privada, porque simplemente dentro de sus intereses y preocupaciones no está presente, pues va a haber muchas dificultades en la implementación de la política pública. Esa posibilidad de sumar esa voluntad política se vuelve fundamental para la implementación y probablemente sin contar con ese apoyo particular de parte del, digamos, del empresariado asociado a una política pública de generación de empleo juvenil, pues los esfuerzos que hagan los demás actores probablemente van a ser insuficientes o al menos se van a quedar, digamos, van a tener muchísimas dificultades para conseguir los objetivos planteados o para ser relevantes asociados, para ser relevantes respecto al problema público. El tercer elemento que plantea este abordaje institucional de la coordinación es una posibilidad por la construcción de confianza, es decir, que efectivamente haya una posibilidad entre los actores que participan de ese escenario de coordinación de confiar entre ellos. Esto fue algo que hicimos también, que conversamos un poco, que hemos conversado varias veces en clase, asociado de nuevo al análisis de actores, pero incluso necesario en escenarios anteriores, y es lo difícil que es lograr que varios actores que tienen intereses diferentes, que pueden tener incluso desavenencias tanto personales como institucionales, puedan superarlas de cara a conseguir un objetivo colectivo. Y una de esas agendas particulares es la posibilidad de confiar en los demás. Ahora, la confianza es fundamental porque la confianza permite no tener que tomar precauciones respecto a los intereses o intenciones de los demás y vuelve todo un poco más fluido. No solo eso, sino que pues en ciertos escenarios la desconfianza puede ser paralizante. Si un actor considera que el otro actor simplemente lo va a defraudar o no va a cumplir con lo acordado o va a intentar aprovecharse de él durante algún tipo de intercambio posterior, o digamos que va a dejarlo a medio camino con la implementación de algún ejercicio, si no va a responder por un recurso con el que se compromete, si simplemente no va a llevar a las personas al encuentro al que acordaron, etcétera, escenarios de incumplimiento de expectativas, pues es probable que eso simplemente lleve a que no ocurra nada y a que ese actor evite arriesgarse. Entonces la confianza permite la posibilidad del riesgo y eso es fundamental en cualquier escenario de coordinación y de cooperación. Y finalmente, pues la posibilidad existente de alinear intereses. Ahora, alinear intereses es difícil porque en muchísimas ocasiones los actores no tienen por qué hacer sus intereses explícitos y por tanto pues se vuelve complejo para, por ejemplo, alguien que esté coordinando una implementación de política pública, saber exactamente qué es lo que quieren quienes están sentados a la mesa, quienes están intentando plantear sus preocupaciones, quienes están intentando acompañar una implementación de política pública, etcétera. Entonces, esa posibilidad de poner de manifiesto los intereses y luego intentar alinearlos entre ellos se vuelve también clave para este ejercicio. Entonces, lo que quería que hiciéramos ahí, pues es, por un lado, reivindicar la implementación como objeto de estudio, el momento de la implementación del ciclo de políticas públicas como una posibilidad también de entender la dinámica de la política pública, algo que haría un analista de política pública. Por eso vimos, digamos, esas aproximaciones planteadas tanto por Ordóñez Matamoros como por Roth asociado a ese momento de política pública y luego presentarles un caso particular de lo que sería un abordaje superficial, pero al menos suficiente en términos prácticos de lo que es utilizar un enfoque de política pública como el enfoque institucional, una preocupación específica de implementación como sería la coordinación y verlo en el momento de la política pública de implementación. Ese caso particular lo que traía era, o lo que pretendía era esa posibilidad de ilustrar cómo sería ese abordaje de cara al análisis de ese momento de política pública. A continuación lo que vamos a hacer es revisar el marco lógico como metodología de planeación. Yo digamos que el objetivo no es quedarse mucho en el marco lógico porque hay otros escenarios de clase en donde los van a ver con un poco más de detalle. El texto además que leyeron para esta sesión se dedicaba precisamente a abordar el marco lógico como metodología. Digamos que en tanto metodología pues también es un asunto al que uno puede volver para resolver asuntos puntuales. Lo importante sobre esto es plantear primero pues, que el marco lógico tiene tres cuestiones fundamentales, digamos como tres ventajas por las cuales además su utilización es bastante extendida. La primera es que evita la planificación de proyectos carentes de precisión, con objetivos variados y que no están claramente relacionados con el proyecto. Ahorita vamos a ver que una de las obsesiones del marco lógico, eso es algo que también conversamos en la clase pasada, es la coherencia que existe
entre las causas definidas, los efectos sobre el problema público, los efectos que produce el problema público, perdón, y las respuestas y digamos las acciones, las metas y los objetivos definidos para abordar ese problema público. Esa posibilidad de establecer relaciones causales y además establecer claramente cuáles son las respuestas institucionales a esas relaciones causales es la gran angustia del marco lógico y pues también su gran ventaja, su ventaja como una herramienta de planeación de política pública bastante relevante. Segundo, evita la falta de claridad en las responsabilidades de los directores de proyecto, es decir, también tiene una claridad respecto a quién tiene que hacer qué. Ahorita van a ver que al nivel de detalle de planeación al que puede llegar el marco lógico, pues termina definiendo responsabilidades incluso por actividad y eso pues permite tener una trazabilidad clara sobre quién tiene que responder por qué y si pues esa actividad no se cumple, también quién sería responsable de responder por ese incumplimiento. Tercero, consigue una imagen clara de la manera como se vería el proyecto en el caso de ser exitoso y evita pues la carencia de evaluadores en elementos que les permitan comparar lo planeado con lo conseguido. Precisamente en esa obsesión por la coherencia y la trazabilidad, pues el marco lógico también es bastante preciso al definir exactamente qué quiere que ocurra al final de la implementación. Es decir, cuando se evalúen los efectos finales de la política pública, en el caso pues, de que se haya hecho a través de una metodología de marco lógico, las metas establecidas van a ser bastante claras respecto a lo que se definió como el problema en el árbol de problemas y por tanto uno va a poder con mucha más claridad definir si se alcanzaron o no se alcanzaron y si por tanto pues el problema público pues o se resolvió, que nunca ocurre, o digamos pues tuvo la transformación asociada pues al ciclo de políticas públicas. En este sentido, ¿qué tipo de ventajas trae la planeación a través de marco lógico? Pues facilita el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación del proyecto. En tanto esquemático, es mucho más sencillo hacerlo, digamos, utilizando la metodología. Promueve la participación y la comunicación entre actores interesados. Otorga información sobre decisiones presupuestarias, pues establece de nuevo claramente de dónde salen los recursos para la implementación del proyecto. Aporta evidencias valiosas para optimizar la gestión del programa mediante el seguimiento de los compromisos institucionales. Lo que les hablaba ahorita, al ser bastante claro alrededor de responsabilidades de implementación, es mucho más fácil saber quién tiene que hacer qué y quién lo hizo o no lo hizo y por qué. Facilita el monitoreo de las metas de costo, cantidad, calidad y tiempo de los programas. Ahorita van a ver un poco en la matriz de marco lógico eso como queda aclarado, pero de nuevo, al ser bastante detallado, pues permite también como hacer ese seguimiento y ese monitoreo. Favorece la transparencia y accesibilidad de la información. El marco lógico es a la vez no necesariamente sencillo, pero tampoco es complejo y digamos que ha sido lo suficientemente popular en su utilización en diferentes proyectos, tanto públicos como privados, que es relativamente sencillo que alguien pueda leerlo y entender qué es lo que se está planteando. Incluso, de nuevo, pues los planes de desarrollo de la mayoría de los municipios del país se construyen a través de metodologías como el marco lógico, con algunas variaciones dependiendo de ciertas circunstancias. Y digamos que pues si uno revisa un plan de desarrollo o si una persona desprevenida revisa un plan de desarrollo en términos generales podría entenderla. Y finalmente pues permite evaluar la eficacia y la eficiencia y la efectividad de los programas obviamente establecidos y con la posibilidad de revisarlos a través de niveles de gobierno, en tanto pues de nuevo como la metodología priorizada o más utilizada por la mayoría de los departamentos de planeación y también por el Departamento Nacional de Planeación es muy similar a esto que vamos a ver de marco lógico, pues es mucho más sencillo saber cómo se asocia el plan de desarrollo o una política pública a nivel local con una política pública o un plan de desarrollo a nivel nacional o departamental. De cara a eso, pues el marco lógico en general establece dos etapas de trabajo. La primera es la identificación del problema y las alternativas de solución, que consiste en analizar la situación existente de tal forma que se cree una idea de la situación deseada y seleccionar la estrategia que se aplicará para conseguirla. Esto se hace a través del árbol de problemas y del árbol de soluciones que vamos a ver a continuación. El segundo momento, digamos la segunda etapa es la planificación, en donde pues teniendo ya claro cuál es ese diagnóstico de problemas, ese árbol de problemas, qué es lo que queremos o cómo deberíamos conseguirlo y qué es lo que queremos que ocurra al otro lado, pues habría un plan que intenta operativizar ese tránsito del problema público a la situación deseada. Esto se realiza a través de la matriz de marco lógico que determina actividades, recursos y responsables. Paso número uno entonces, la identificación del problema y las alternativas de solución, o digamos, etapa número uno, perdón. El primer paso de esa etapa se da a partir de la percepción de una situación problemática y el deseo de solucionarla. Esto digamos que es un eco fundamental y muy conectado con
lo que hemos visto en términos del ciclo de políticas públicas. Ortegón incluso nos plantea que el problema puede ser una aplicación de una política de desarrollo, condiciones de vida deficitarias, bajos niveles de desarrollo, un problema de recuperación de infraestructura, necesidades o carencias de grupos de personas, etc. Pues lo que hemos conversado acá como problemas públicos. Para hacer esto, el marco lógico propone entonces 6 elementos de análisis, es decir, 6 elementos con los cuales tomamos la información que llega a través de esa situación problemática que se convierte en problema público y que se intenta luego transformar en árbol de problemas. El primero de esos pasos es el análisis de los involucrados. La idea es intentar identificar empresas, grupos o individuos que pueden tener un potencial contacto con el proyecto. Esto es muy similar a lo que vimos en análisis de actores, y uno incluso pues, puede tomar las metodologías que utilizamos y que conversamos en análisis de actores y simplemente meterlas sobre este paso dentro del marco lógico. Segundo, análisis de los problemas, lo que consiste en identificar el problema que se pretende intervenir, las causas, consecuencias y el contexto que lo acompañan. De nuevo, esto lo conversamos durante 2 sesiones separadas en las que hablamos de problemas públicos y digamos que hicimos mucho eco de ellos y fue una conversación sistemática asociada particularmente a las metodologías de investigación para recoger información sobre los problemas públicos. El tercer paso es el análisis de los objetivos, en donde se describe la situación futura a la que se desea llegar una vez se hayan resuelto los problemas. El marco lógico utiliza mucho esa metáfora de la situación deseada. La idea es tener siempre pues, problema público como la situación en la cual nos encontramos y situación deseada como el objetivo al cual queremos llegar, el lugar al cual queremos que se lleve ese problema público. Esos objetivos pues, van a estar siempre alineados a esa situación futura, a esa situación deseada. Quinto paso sería la selección de la alternativa óptima el cuarto paso, perdón, sería identificación de alternativas de solución, en donde se plantean acciones a partir de los medios que están más abajo en el árbol de problemas. Esto lo vamos a ver ahorita pues en el esquema del árbol de problemas, pero en el fondo aquí estaríamos haciendo un poco de lo que hablamos la clase pasada y es empezar a identificar las alternativas posibles, lo que existe en el escenario, lo que se podría utilizar para abordar el problema público. Una vez identificado esas alternativas, pasaríamos a la selección de la alternativa o las alternativas óptimas. Esto es precisamente también de lo que hablamos un poco la sesión pasada sobre el proceso de toma de decisión, quienes participan de ese proceso y cuál sería la dinámica en la cual se llega a escoger lo que en este caso se llamaría la o las alternativas óptimas para la intervención. Y finalmente, el último paso de ese primer momento sería la estructura analítica del proyecto, en donde se construye previo a la matriz de marco lógico la estructura analítica de ese ejercicio. Ahora, la matriz de marco lógico es, en términos muy generales, lo que están viendo en este momento en la pantalla. A la izquierda pueden ver los niveles. Los niveles van desde lo más general hasta lo más específico. Y en la parte superior ven las columnas en las cuales se describe información relevante sobre cada uno de esos niveles. En la primera columna vemos el resumen narrativo, en donde simplemente se explica en qué consiste el elemento que está en ese nivel. En la segunda columna los indicadores, donde se plantean formas en las cuales uno va a entender o a medir ese objetivo establecido en cada uno de los niveles. Los medios de verificación son las fuentes de información en las cuales o las que se van a utilizar para poder recabar la información de ese indicador, y los supuestos hacen parte de una preocupación por intentar pensar en asuntos que podrían salir bien o mal o que podrían ayudar o perjudicar la implementación de cada uno de los niveles y que se vuelven relevantes tener en consideración. Ahora, ese matriz de marco lógico pues está alimentado con la información que se recabó en la estructura analítica del proyecto, en la cual se estableció el árbol de problemas y los fines, propósitos, componentes y actividades. Esto que ven en la pantalla se parece un poco al ejercicio que hicimos con el árbol de problemas hace un par de sesiones, en donde en la mitad se encuentra el problema público, hacia abajo, como si fueran las raíces, están las causas, hacia arriba, como si fueran las ramas, están los efectos. Ahora, normalmente lo que se hace es que los efectos se convierten en los fines, digamos el problema público como tal, convertido en esa situación deseable, se convierte en un propósito. Las primeras causas se suelen ver como componentes y las últimas causas como actividades. ¿Cómo se ve un marco lógico que se encuentra desarrollado? Este es un ejemplo que tomé hace un ratico, de la política pública de seguridad democrática, que si no estoy mal es del 2003, esta que tengo acá en particular.
Ahora, como pueden ver a la izquierda están los niveles, están los fines, pues el fin, los propósitos, los componentes y las actividades. En el resumen narrativo se plantea cada uno de esos niveles que está planteando. Bueno, luego los indicadores, medios de verificación y supuestos. Miremos algunos de estos. Entonces, el fin particular de la política, que aparece como fin, pues número uno, es contribuir a la consolidación de la política de seguridad democrática. Este fin es un fin general, es un fin que plantea el objetivo sustancial que tiene la política pública, lo que debería ocurrir al final o al otro lado de la implementación. En el segundo momento, en los propósitos, entonces los indicadores que suelen acompañar a los fines son indicadores bastante grandes, están hablando de impactos sustanciales sobre el fin general de la política pública, en este caso pues número de homicidios y número de atentados y número de secuestros creo que funcionan como indicadores generales de la dinámica de seguridad nacional. El segundo indicador, que sería el de municipios con presencia de fuerza pública, pues está muy asociado a los objetivos establecidos y las preocupaciones de ese momento particular del país. Ahora, el siguiente nivel, que habla sobre propósito, suele tener o puede tener desde un propósito hasta n propósitos. En este caso estamos escogiendo el segundo propósito, que plantea el problema de las drogas ilícitas. En ese propósito en particular se señalan dos indicadores: el cambio porcentual en costo de producción, es decir, pues cuánto cambió lo que vale producir, pues en este caso supongo que será cocaína. En el segundo sería el cambio porcentual en costos de transporte. Entendidos además, y esto es muy importante, los indicadores empiezan también a sugerir formas en las cuales se construyó el diagnóstico e incluso abordajes particulares sobre la política pública. Claramente la política pública de seguridad democrática y claramente la forma como abordó el tema de drogas ilícitas pues iba muy en la línea de utilizar los mecanismos de coerción del Estado para intentar volver menos rentable el negocio y por tanto desincentivarlo. Y por tanto, pues el cambio porcentual en el costo de producción, el cambio porcentual en el costo de transporte, en teoría, pues al menos sobre este abordaje, debería desincentivar y dificultar el narcotráfico y tener consecuencias positivas sobre otros indicadores como los que se encuentran arriba. Esa es otra cosa, cada uno de los fines, propósitos, componentes y actividades son una cadena completa de causalidades. Es decir, en teoría, si todas las actividades se hacen de forma correcta, todos los componentes entonces se están cumpliendo, se están realizando de forma suficiente, todos los propósitos se estarían cumpliendo y por tanto lograríamos el fin de la política pública. Esa posibilidad de conectar ese efecto o ese elemento de causa y efecto es clave sobre esta preocupación del marco lógico. Entonces, estábamos en el propósito número 2, problema de las drogas ilícitas, cambio porcentual de costo de producción, cambio porcentual de costo de transporte. Ese propósito tiene también un número n de componentes. Yo retomé, o al menos puse, en este caso, tomé dos componentes que se establecían. El primero de esos componentes sería la aspersión de cultivos. Estos componentes acá se pueden empezar a considerar como lo que podríamos pensar como programas. Es decir, un programa de aspersión de cultivos, un programa de erradicación manual de cultivos en este caso. El programa o el componente de aspersión de cultivos se va a medir a través de número de hectáreas aspersadas a nivel nacional y número de hectáreas aspersadas por departamento. El mismo pues, componente también ya empieza a establecer ahí medios de verificación, y algo que me parece interesante, por eso lo retomé, son los supuestos. En el caso de la aspersión, pues la política pública consideraba la oposición de grupos ambientalistas. En el caso de la erradicación manual, como pueden ver, los indicadores son los mismos, el medio de verificación cambia y el supuesto también. El supuesto en este caso sería la posibilidad de que haya apoyo. Entonces, los supuestos pueden ser negativos respecto al objetivo de la política pública, como el que vemos en la aspersión de cultivos, o positivos respecto al objetivo de la política pública, como podemos ver en el supuesto de erradicación manual. Ahora, cada uno de esos componentes tiene también un número n de actividades. Yo aquí simplemente tomé la primera actividad de ese primer componente del segundo propósito del primer fin de la política pública. Esta actividad sería el estudio de zona de aspersión. Y si vemos los indicadores empiezan a ser muchísimo más operativos. Aquí lo que estaríamos considerando sería cuánto vale el estudio, cuánto vale el avión, cuánto vale el personal. Es decir, qué tipo de cosas tendrían que ocurrir para que ese estudio, esa actividad puntual suceda. Entonces, de nuevo, lo que queremos plantear acá, digamos, el abordaje interesante del marco lógico es la posibilidad de abrirnos, digamos, como ese abanico completo o esa como muñeca matriushka que implica la política pública, desde cosas que son muy generales
y que dan cuenta de esos propósitos generales de la política pública o esos fines, y que llegan hasta los niveles mucho más claros y detallados y prácticos en las actividades puntuales que terminan ocurriendo en la calle y que se vuelven fundamentales también en su en la posibilidad de que sean incrementales y que sean agregadas de cumplir los fines y los propósitos de la política pública. Ahora, en este sentido, pues el marco lógico plantea que los indicadores son fundamentales para medir y evaluar la política pública, por eso pues el énfasis de que cada uno de los elementos esté definido y delimitado a través de indicadores. Los indicadores entonces evalúan tanto fines como propósitos, como componentes, como actividades, y a través de esos mismos indicadores se realiza el seguimiento como parte de los medios de verificación de esa implementación. Como les decía, los supuestos son riesgos que se plantean porque pueden ser ambientales, financieros, institucionales, sociales, políticos, otros factores, y aunque los supuestos pueden ser negativos, pueden ser positivos, y en particular, digamos, la naturaleza del supuesto es el hecho de que estén por fuera del control directo de los planeadores, es decir, que independiente de lo que uno pueda incluir en la política pública, ese supuesto siempre va a estar un poco por fuera de lo que es manejable por quien va a implementarlo. Ahora, el segundo momento de esa etapa de planeación es el ejercicio de monitoreo y evaluación. Ortegón nos plantea entonces que en ese momento vamos a medir y analizar el desempeño a fin de gestionar con más eficacia los efectos y productos que son resultados en la materia del desarrollo de la política pública. En ese sentido, pues el seguimiento se realiza durante la ejecución del proyecto, buscando identificar los logros y debilidades, también nuevas alternativas, intentando ojalá hacer ajustes en el camino. Esto también fue algo que conversamos hace un par de semanas. Y se puede entender la evaluación como una valoración y deliberación sistemática sobre el diseño, la ejecución, la eficacia, la efectividad, los procesos, los resultados y el impacto del proyecto. Entonces, el monitoreo entendido como un ejercicio concomitante que va ocurriendo durante todo el proceso de diseño e implementación del proyecto, la política o el programa que se haya hecho con el marco lógico, y la evaluación como ese momento, entre comillas, final, en el cual vamos a hacer una valoración sistemática de todo lo que ocurrió y que nos puede decir respecto al efecto de la política pública o del programa del proyecto, y de cómo se podría resolver algún problema de implementación, cómo se podría modificar la política pública, o si simplemente lo que se hizo pues no funcionó y por tanto debería terminar. En términos prácticos, esto que nos plantea, que hay cosas que ya hemos visto en clase, pero pues el marco lógico entiende que uno puede realizar o puede entender cuatro momentos en el monitoreo de la evaluación. Se puede hacer una evaluación ex ante, que ocurriría antes de la implementación de la política pública, una evaluación intra, que ocurriría durante, lo que estaríamos hablando aquí como un monitoreo, una evaluación post, que sería justo después de que se termine la última actividad planeada por el marco lógico, y la evaluación ex post, que ocurriría con algún tiempo después de que se hubiera terminado la implementación para ver efectos un poco más en el largo plazo. Eso también plantea obviamente que si vamos a hacer un plan de monitoreo y evaluación, pues Ortegón nos plantea ciertos fundamentos, 6 fundamentos y 5 principios. Esos 6 fundamentos serían el establecimiento claro de políticas y reglas, la estructuración de la metodología de evaluación, los recursos humanos específicos designados para realizarla, la determinación de incentivos para que esto ocurra, la difusión de los resultados y el establecimiento de presupuesto. Uno de los elementos aquí fundamentales es la dificultad de establecer incentivos para que ciertas políticas públicas se evalúen con juicio. Y esto tiene dos explicaciones, una que es relativamente administrativa y otra que tiene que ver un poco más con la economía política de la implementación. La que tiene que ver con los asuntos administrativos es que en muchas ocasiones es difícil, por ejemplo, adelantar evaluaciones de política pública si la política pública supera tiempos electorales o de un gobierno particular. Si una política pública se construyó en un gobierno X, es muy probable que el plan de acción y el plan establecido por el marco lógico supere los tiempos de esa administración, y puede ocurrir pues que cuando lleguen otras administraciones haya información que no esté clara, haya metas que hayan cambiado, haya planes de desarrollo que hayan destinado recursos para cosas diferentes, etcétera. Dificultades de la forma como funciona el Estado que llevan a que sea difícil que se adelanten evaluaciones de política pública de forma constante.
al menos desde el Estado. Y el segundo elemento, que es un poco más sobre la economía política de la implementación de políticas públicas, es que siempre está el riesgo de que la evaluación no salga bien, entre comillas, es decir, que los objetivos establecidos no se hayan cumplido, que la implementación haya tenido problemas sistemáticos, es decir, que la política pública pues haya, de nuevo, entre comillas grandes, fracasado. Ahora, eso en términos políticos no suele ser muy popular, muy pocos gobernantes les gusta salir a la calle a decirle a los ciudadanos me gasté un montón de plata en algo que no funcionó y por tanto pues en muchas ocasiones eso se convierte en un desincentivo para que ellos mismos evalúen las políticas públicas y para que las administraciones municipales y nacional pues se gastan recursos en eso. Ahora, eso suele ocurrir un poco más alrededor de ejercicios académicos de análisis de política pública y en ciertas situaciones ejercicios técnicos que realizan departamentos de planeación con recursos puntuales. Un poco la recomendación acá asociada sobre todo al proceso de diseño de políticas públicas es la destinación de recursos específicos de la política pública, de actividades específicas, de tanto un monitoreo y una evaluación de política pública. Es decir, que en eso que vimos en el marco lógico, en la matriz del marco lógico, en los componentes y las actividades esté definido cuándo se evalúa, quién lo hace y cuánta plata tiene para hacerlo, cuáles son las actividades específicas que tienen que realizar, cuál es la información que habría que levantar, si hay que realizar encuestas, si hay que realizar una investigación cualitativa, si hay que hacer un seguimiento a la información que va fluyendo a través del equipo de la política pública, etcétera, y que eso pues vaya retroalimentando el proceso de implementación y eventualmente pueda convertirse en un último momento de la política pública desde la evaluación. Y Ortegón finalmente nos plantea 5 principios en ese plan de monitoreo y evaluación, pues la sistematicidad del proceso, del plan, digamos la pretensión ojalá de que sea participativo, de que las personas puedan participar de ese proceso de forma activa, sea porque fueron población objetivo de la política pública o simplemente porque pues, su opinión se vuelve relevante para esa conversación, que esté centrado en el desempeño, es decir, en identificar la eficacia de la política pública y la eficiencia de la utilización de los recursos y dirigido al aprendizaje. Al final de cuentas, ahorita por eso les decía que el fracaso es entre comillas, el fracaso es ante todo una oportunidad de aprender. Eso suena a coaching, pero no lo es tanto. En el fondo, el Estado también debe darse la oportunidad en muchas ocasiones de equivocarse, porque pues esa equivocación sistemática en ocasiones puede llevar a que sepan exactamente qué funciona y qué no. Entonces, pues el plan de monitoreo y evaluación también debería estar dirigido un poco a encontrar aprendizajes, no simplemente a descartar alternativas que no funcionaron. Y finalmente, pues que sea una guía de toma de decisiones. El resultado final del monitoreo y la evaluación debería llevar a que quien toma las decisiones de política pública pueda decir si la política sigue, cambia o se termina. Ahora, hablemos sobre herramientas de gobierno. Entonces, veníamos hablando durante las últimas 2 sesiones que han sido muy interesantes asociadas al momento de implementación de política pública sobre las alternativas de solución, el proceso de toma de decisión para escoger esas alternativas. Conversamos sobre la implementación como un momento fundamental en el cual la política pública se convierte en una realidad, pero además un momento en el cual pueden presentarse muchos problemas interesantes de política pública. Acabamos de revisar una metodología para planear cómo ocurre ese momento, particularmente ese momento de implementación en el cual la política pública se vuelve una realidad, pero no hemos hablado un poco sobre el cómo, y el cómo son las formas en las cuales el gobierno efectivamente interviene en la realidad. Eso es algo que se ha llamado en la literatura como herramientas o instrumentos de gobierno de intervención del Estado. Hay varios autores que hablan sobre esto, en particular aquí vamos a ver varias referencias a Guy Peters, que es uno de los fundamentales y que más se utiliza para realizar este abordaje, aunque creo que aquí también tengo referencias de Roth y de Ordóñez Matamoros y algunas cositas de Leiva, el profe, que también ha escrito sobre esto bastante. Y entonces, lo primero que queremos plantear acá son el tipo de instrumentos, las categorías con las cuales se podrían diferenciar, las diferentes formas con las cuales el gobierno interviene en la realidad. El primer tipo de instrumento de gobierno de intervención del Estado son los instrumentos prescriptivos, en donde entra la coerción, la sanción y las reglas. Estos son, digamos, instrumentos tradicionales del Estado, incluso pues constitutivos del Estado. Muy pocas de los otros instrumentos que vamos a ver, hay alternativas que podrían realizar o que realizan privados con algo de legitimidad. En el caso de los elementos prescriptivos suelen ser parte del monopolio
del Estado. Esa coerción, sanción y establecimiento de reglas lo que hace es tipificar qué se puede y qué no se puede hacer y luego implementarlo y mantenerlo en ocasiones con el uso de la fuerza. El segundo tipo de instrumento de intervención del Estado son los incentivos, que llevan a la acción mediante el establecimiento de una recompensa o de un castigo en ciertas ocasiones. Es decir, si una persona pues, realiza una acción, una organización la hace, recibe una recompensa en muchas ocasiones económica o puede al menos dejar de ser, pues le pueden dejar de cobrar un impuesto como las exenciones. Ahorita vamos a ver más específicamente eso de qué se trata. El tercer instrumento es la coordinación, que puede ocurrir entre niveles, entre áreas, entre políticas y sectores involucrados. Esto fue lo que vimos y conversamos ahorita en el caso de estudio. Hay instrumentos de tipo organizacional y procedimental. Esto se refiere sobre todo a lo que ocurre dentro del Estado para poder resolver temas puntuales, para poder establecer guías y formas y protocolos en los cuales funciona el Estado. Hay instrumentos materiales, sobre todo en la provisión de bienes y servicios. Esto se refiere en particular cuando el Estado interviene directamente sobre el mercado, cuando pues produce energía o establece servicios, pues, establece empresas y mecanismos de establecimiento de servicios públicos domiciliarios, cuando interviene activamente y es él quien se encarga de todos los elementos de una cadena particular de producción para establecer un servicio o un producto que necesitan las personas. Y finalmente la delegación a socios, en donde un tercero resuelve ese asunto. Ahora, esa delegación es diferente a la contratación o a las empresas mixtas, vamos a verlo más adelante. En este caso particular, la delegación lo que asume es que el Estado un poco se lava las manos de ese problema. Es cuando plantea que alguien más puede cumplir esa labor o va a cumplir esa labor de una mejor manera, sea una organización no gubernamental o en particular, que es un poco lo más común que ocurre, el mercado. Asume que el mercado es más eficiente para cumplir esa labor, que es más efectivo y por tanto se hace a un lado. Ahora, precisamente Peter nos plantea formas y atributos que se pueden reconocer a los instrumentos de gobierno. Vamos a revisar aquí algunos de ellos, no vamos a mirar todo esto, simplemente para que tengan una idea general de la forma como uno analizaría y revisaría los instrumentos que ha considerado una política pública. Y en este caso vamos a hablar sobre, primero, la complejidad de la operación, es decir, la posibilidad que tendríamos de catalogar qué tan difícil es que ese instrumento salga a la calle. Segundo, el nivel de visibilidad pública, es decir, qué tanta atención le van a poner al instrumento escogido. Tercero, la adaptabilidad a través de los usos, es decir, qué tanto puede cambiarse y moverse de un lado para el otro ese instrumento. El nivel de intrusividad, qué tan restrictivo termina siendo ese instrumento para los actores que van a recibir la implementación. Quinto, las líneas de costo relativo, es decir, qué tan complejo es definir cuán más costoso va a ser implementar ese instrumento que otros instrumentos parecidos. La dependencia del mercado, esto es pues qué tan cercano o relacionado está el instrumento a la dinámica de mercado. Las posibilidades de fracaso, pues que es simplemente una valoración respecto a si va a lograr un objetivo, y la precisión en la fijación de los objetivos, es si es claramente, digamos, si está establecido con claridad cuál va a ser el objetivo final de esa implementación. Y entonces vamos a hablar un poco sobre, dentro de esas tipificaciones, esos tipos de instrumentos generales y revisando un poco esas categorías con las cuales uno podría abordar las herramientas de gobierno, los instrumentos de intervención del Estado, pues cuáles son, digamos, algunas de esas herramientas, al menos las más comunes. Vamos a revisar 9, si no estoy mal, de estas herramientas y digamos que suelen ser las que hacen parte de ese repertorio más común de intervención en ejercicios de política pública. El primero de estas herramientas es el gobierno directo. El gobierno directo es una actividad o suele enmarcar las actividades de producción en las cuales participa directamente el Estado, las actividades de policía, en donde están los asuntos de defensa, seguridad y justicia, y que son claramente monopolio del Estado, y las funciones de facilitación, el establecimiento de la política económica, la gestión del sistema judicial, las preocupaciones asociadas a la moneda. De nuevo, el gobierno directo suele referenciar asuntos que están muy cercanos al monopolio más tradicional de parte del Estado y que suelen implicar una participación activa y concentrada en sus propias decisiones.
La segunda herramienta de gobierno son las empresas públicas o mixtas. Estas lo que intentan es mezclar un poco la dirección burocrática y pública con una lógica de actuación privada, es decir, asumir un poco lo que se estaría pensando desde gobierno directo, las actividades de producción, pero con algunos márgenes de maniobra que presentados por el sector privado para intentar mejorar su desempeño, particularmente si tienen que competir en el mercado, si tienen que abordar un problema, un servicio o un producto que también tiene líos o que compite en el mercado. Eso plantea obviamente que tiene flexibilidad en los modos de contratación, que tienen un poco de facilidades a la hora de adelantar procesos contractuales, se rigen por regulaciones presupuestales diferentes dependiendo de las necesidades organizacionales, eh, financian obviamente la operación, intentan al menos, no en todas las ocasiones ocurre, pero la mayoría de las empresas mixtas o públicas intentan financiarse a través de su propia operación, es decir, ser autosostenibles y no depender necesariamente de los impuestos que cobre la entidad particular o digamos la institución estatal. El gobierno participa de lineamientos estratégicos, casi siempre pues o el alcalde o el presidente o el gobernador hace parte de las juntas directivas de esas empresas. El gobierno, se rige por reglas privadas, obviamente, en términos de sus ejercicios competitivos. Los privados pueden ser dueños de una parte o tener una participación importante en la empresa, se benefician del hecho, en el caso obviamente de las empresas mixtas, se benefician del hecho de que el gobierno garantiza de manera tácita sus obligaciones, es decir, están un poco protegidas por el entramado estatal que acompaña la operación y tienen el respaldo gubernamental para abordar temas de regulaciones, privilegios tributarios e impositivos y reducción de costos y otros asuntos que mejoran su competitividad o que suelen mejorar su competitividad en el. La tercera herramienta de gobierno es la regulación económica. La regulación económica lo que plantea son reglas que imponen desde la actividad pública a reglas internas de operación del Estado. Se refieren normalmente a reglas de acción, pero no necesariamente de administración. Implican intervenciones en el funcionamiento del mercado de bienes y servicios que producen los particulares y pues suelen ser regulaciones de las entidades administrativas y no suelen asociarse a asuntos judiciales, es decir, están pues separadas obviamente de lo que implicaría asuntos puramente de los códigos legislativos. Ahora, lo interesante de esto es lo que las regulaciones económicas pues implican para la dinámica económica. Eso plantean que se pueden establecer limitaciones sobre el tipo de relaciones que pueden tener el acceso de las firmas, se pueden establecer regulaciones a precios, a producción. Ahora en este momento, precisamente que nos encontramos en la contingencia del COVID-19, pues hay cierta utilización o al menos una aproximación a la posibilidad de utilizar regulaciones sobre precios y producción o sobre compra de ciertos productos para intentar evitar asuntos de desabastecimiento, etcétera. Digamos que eso lo que implica es intentar regular un poco el mercado para intentar evitar algunas de sus externalidades. La cuarta herramienta de gobierno es la regulación social. Esto suele establecer expectativas de regulación de comportamiento, del resultado de esos comportamientos. Sanciona a las personas que no cumplen esas reglas establecidas. Esas sanciones no tienen que ser siempre, digamos que el grado de dureza de la sanción pueden variar bastante. Establecen sistemas administrativos que logren ejecutar la norma y el mecanismo para castigar a quien no la cumple. Casi siempre abordan temas medioambientales asociados al consumo de sustancias como las drogas o el consumo de ciertos alimentos, a la salud y la seguridad y a ciertos elementos de la política social. Y pues las regulaciones sociales están relacionadas con los efectos de la actividad económica y que económica en la salud, en el medio ambiente o la discriminación en la esfera política. La quinta herramienta es la información pública. La información pública corresponde a la entrega de información suficiente y oportuna por parte del gobierno para obtener unas actuaciones y resultados económicos y sociales deseables. Digamos que suele parecerse a lo que podríamos pensar como campañas de información o de entrega de información masiva. Se sustentan muchísimo en que el Estado suele tener muy buena información sobre casi todas las cosas, o al menos más información de la que suelen tener los particulares, y por tanto, perdón, puede utilizar esa información para llevarlos a que tomen decisiones diferentes, decisiones que de nuevo se asumen como convenientes. Eh, Implica también la divulgación oportuna de información técnica, pues digamos que no todo tiene que ser una campaña comunicacional
de gestión de gobierno o de planteamiento de acciones de gobierno, sino que también suele implicar hasta asuntos de información técnica que recoge el Estado. Imagínense, en este caso hay como dos extremos. Hay uno que podría estar muy asociado a lo que comúnmente se ha visto como campañas de cultura ciudadana, donde se abordan ciertas expectativas de comportamiento. El Estado le dice a la gente cosas que son convenientes o inconvenientes que haga. Eso tiene diferentes grados de técnica. Uno puede hacer algo muy sencillo en términos muy informativos, contarle a las personas que, no sé, una riña en el espacio público tiene una multa del código de policía y por tanto es importante que no lo haga, o puede utilizar pues algo de economía del comportamiento, de comunicación para el cambio, lo que sea, para intentar que la gente efectivamente no tenga ese comportamiento. Eso como en uno de los extremos. El otro extremo es la entrega de información pública. Imagínense un poco lo que hace el CIATA en el área metropolitana, que utiliza información técnica de seguimiento sobre la calidad del aire para informar a los ciudadanos sobre una situación particular que tiene incidencia sobre su salud pública, pero también, pues digamos, eso tiene un doble propósito, tanto de entrega de datos y de información abierta, pero también de incentivo y desincentivo a ciertos comportamientos asociados a la calidad del aire. Entonces, estarían en esos dos extremos, el abordaje mucho más comunicacional tradicional y la información técnica y de datos abiertos que se ha vuelto tan popular en los últimos años. Y pues eso también podría abordarse a capacitación a funcionarios que obtienen y procesan y comunican información como usuarios de la información. El hecho de que la gente pueda comprender. Con el CIAT ha pasado un poco que pues tanto la forma como se presenta la información como un poco los abordajes comunicacionales que ha tenido el área metropolitana han buscado que la gente comprenda mejor la información. Ahora, eso no quiere decir que siempre se logre, incluso en este preciso momento hay una discusión importante en la ciudad respecto a si la información y el papel que el CIATA cumple pues es lo suficientemente claro. La sexta herramienta de gobierno son los impuestos correctivos, cargas y permisos. Esto lo que plantea es crear incentivos financieros para generar determinados comportamientos. Se pueden ver ejemplos como los permisos de construcción o el uso de determinado espacio. Los permisos de construcción tienen además especificaciones que pueden de nuevo incentivar o desincentivar ciertos tipos de comportamientos económicos. Si uno construye en ciertos lugares, cantidad de pisos que hace, el tipo de construcción que va a implementar, etcétera. Ahora, esto plantea la utilización de mayores precios a la compra de determinados bienes y servicios y por tanto pues lleva a las personas a cambiar ciertos hábitos de consumo, de nuevo, intentando pues que esto intente modificar el comportamiento. Ahora, lo importante de estos impuestos correctivos, cargas y permisos es que su objetivo principal es modificar el comportamiento, no recaudar. Y por eso, digamos, la confusión con algunos elementos de esos impuestos correctivos y cargas, y es que no es necesariamente el instrumento, no es el gravamen, no es la posibilidad de nuevo de aumentar los ingresos del Estado, aunque eso ocurre pues inevitablemente, sino intentar que la gente no haga eso, o que haga algo diferente o que haga algo específico que vaya, digamos, asociado a ese comportamiento. La séptima herramienta de gobierno es la contratación. En esta el gobierno no produce el bien, sino que pues a través de una licitación pública, un convenio de asociación, digamos, todos los mecanismos y los métodos de contratación, pues establece a alguien más que produzca ese bien o preste ese servicio a través de él. Ahora, lo interesante de todo esto que estamos viendo acá es que una parte muy importante del Estado moderno actual y el Estado colombiano particularmente funciona a través de contratación. Y muchas de las herramientas de gobierno, digamos que si uno tomara las políticas públicas locales, los planes de desarrollo del mismo gobierno municipal, encontraría que la herramienta más común es precisamente la contratación, en donde el Estado define unas necesidades particulares, unos objetivos que quiere cumplir y luego busca a alguien a través de cierto mecanismo de contratación para que cumpla ese objetivo para ello. La octava herramienta de gobierno son las subvenciones o cofinanciación. El gobierno suele establecer algún tipo de mecanismo competitivo para acceder a ellos, algún tipo de, entre comillas, mérito o razón puntual que deben cumplir las personas para poder recibir esa subvención o cofinanciación. Suelen tener destinaciones específicas y estar asociadas a políticas particularmente sociales muy claramente definidas. Los incentivos inicialmente se plantean en la posibilidad de prestación de servicios, pero también pueden financiarse con recursos locales. Las subvenciones suelen intentar preocuparse por diferenciar a los beneficiarios que más las necesitan y de nuevo suele ser uno de los instrumentos de gobierno más utilizados en términos de política social para acompañar personas en situaciones muy complicadas.
Hay dos elementos fundamentales: es la capacidad institucional para determinar quién recibe el subsidio y la capacidad institucional para efectivamente entregarlo. Eh, en el caso, por ejemplo, colombiano, pues ha habido ciertos retos asociados a cómo llegar a ciertas comunidades alejadas que por un lado pues claramente no están bancarizadas y por tanto pues no habría como mandárselos por el sistema financiero, y por otro lado pues los mismos gobiernos locales tienen poca capacidad de gestión de sus territorios para poderlos entregar. Curiosamente, una de las oportunidades que ha aparecido ahí es que muchos de esos recursos están girando a través precisamente de las empresas de giro que tienen presencia en esos lugares, en los cuales la gente efectivamente pues puede reclamar su dinero de una manera más sencilla. La novena herramienta de gobierno son las exenciones. Una exención lo que busca es dejar de cobrar un impuesto en particular o dejar de hacer un cobro a una actividad puntual. Casi siempre están dirigidas a las empresas. Un ejemplo de exención que fue relativamente popular hace un par de años fue el que se le hacía a las empresas por la ley del primer empleo. La ley del primer empleo lo que buscaba era que las empresas contrataran a jóvenes recién graduados que tenían dificultades obviamente para vincularse al sistema laboral, y entregaba exenciones de impuesto a las empresas que lo hicieran. La décima herramienta de gobierno son los préstamos y las garantías de préstamo. Hay dos tipos de abordaje asociado al préstamo. El préstamo directo implica que es el Estado quien presta el dinero, quien pone todo el recurso, y a través de nuevo de limitaciones que establece, de condiciones que establece, las personas pues compiten por esa posibilidad de recibir esos préstamos. Casi siempre se utiliza para préstamos educativos y de vivienda. Son como los dos sectores en los cuales el mecanismo es un poco más usado. Las garantías de préstamo lo que implican es que es el Estado el que da la garantía, pero la gente accede al recurso a través del sistema financiero privado. Y finalmente los vouchers, que son un poco la herramienta más extraña de las que tradicionalmente se revisan, y que implican que las personas reclaman su beneficio, lo que sería muy similar a un subsidio. En este caso casi siempre sería en especie, o el servicio directamente entregando pues el voucher que les entregaron, el papelito o el mecanismo con el cual logran ese intercambio. El ejemplo más cercano que tengo en la cabeza de voucher sería los food stamps, que son muy comunes en Estados Unidos y que reciben familias en situación de pobreza, con los cuales ellos pueden reclamar comida, básicamente. En el caso de Colombia ha habido varias conversaciones sobre la mejor manera de entregar ciertos subsidios. Incluso hace varios años en Familias en Acción hubo varios aprendizajes asociados a que las personas tienen relativos buenos criterios, y son, digamos, hay ciertas condiciones muy particulares en el uso del recurso que reciben en dinero, y que entregarlo en vouchers puede llegar a limitar un poco las decisiones del hogar, decisiones que pueden ser complejas. Una persona puede tener una necesidad o una urgencia en salud, una urgencia en asuntos educativos, puede necesitar pagar una cuenta de servicios o pagar los minutos del celular, y eso puede ser en algún momento muy importante para el recurso que está recibiendo, y entonces es mejor que tenga la plata en efectivo y no pues depender un poco de que lo que tenga sea vouchers para reclamar comida para resolver un problema que es completamente diferente. Entonces los vouchers son un mecanismo un poco curioso. Yo no tengo muy en la cabeza muchos ejemplos de su utilización reciente, pero hace parte obviamente de la literatura y el abordaje de herramientas de gobierno. Bueno, con esto terminamos la sesión de esta semana. Un poco el resumen rápido es la preocupación por la implementación como momento de política pública, la posibilidad que nos da para entenderla como un problema también, como un momento interesante para el análisis de política pública, el marco lógico como la metodología más común, no la única, pero la más común en los procesos de planeación de política pública recientes, las ventajas y las limitaciones que nos plantea ese marco lógico como una forma de comprensión de lo que ocurre en la realidad de la implementación, y finalmente las herramientas de gobierno como los cómo, las formas y las posibilidades presentadas a cada digamos, diseñador de política pública en cómo va a abordar y cómo va a intentar resolver esos problemas públicos. Muchas gracias.